Uno de mis deportivos de ensueño es sin duda el nuevo Ford Mustang, y es que por algo es el deportivo más vendido del mundo. Ahora, con esta nueva generación que tenemos aquí presente en España, viene con algunas modificaciones y algunas diferencias respecto a la generación anterior que son la leche. Quédate conmigo en este vídeo y te cuento más sobre el nuevo Ford Mustang 2024, en la versión convertible. El nuevo Ford Mustang poco ha cambiado respecto a la generación anterior, pero sí podemos ver detalles específicos como estos nuevos faros Full LED con este nuevo diseño. La parrilla prácticamente sigue siendo igual, aunque el paragolpes, como podéis ver, varía bastante. Y una novedad muy importante es que tenemos esta salida de aire para evacuar calor, sobre todo, que se genera del motor, y de alguna manera también evitar que se generen bolsas de aire en el frontal y que nos levanten el morro a la hora de conducir. En la vista del lateral, pues seguimos teniendo más o menos las mismas proporciones, y es verdad que el voladizo trasero se ha reducido para tener un coche un poquito más corto, pero no varía mucho más las medidas. Unas llantas específicas, en este caso de 19 pulgadas, que a mí me parecen preciosas, son increíbles, junto con un equipo de frenos Brembo de 6 pistones que tienen un muy buen tacto. Por supuesto, anagrama 5 litros, ya que estamos ante la versión V8. Y en el lateral poco más, tenemos igual llantas de 19 pulgadas con otra medida del neumático, por supuesto, con este diseño que tanto me gusta. Y algo interesante es que aquí tenemos dos pinzas de freno, las del propio sistema de frenos de uso habitual y convencional, y las del freno de mano, que luego os explicaré en el interior. Por último, un detalle muy importante en la parte trasera, tenemos este nuevo diseño en el paragolpes y el portón del maletero junto con las ópticas. Ya veis que ahora la óptica se integra mucho más en esta especie de alerón, en esta especie de spoiler. A mí este detalle me encanta, yo creo que es de mis partes favoritas del coche. Por supuesto, no podía faltar de otra manera, escapes reales, y tenemos 4, 2 a cada lado. Esto denota potencia, denota un buen deportivo, y ahora suena de maravilla. Por supuesto, como Gran Turismo de pura cepa, tenemos un buen maletero. La verdad es que para ser este tipo de coche tenemos buen maletero. Para abrirlo tenemos aquí un pulsador justo encima de la matrícula, o lo podemos abrir desde el propio mando o incluso desde el interior. Evidentemente no tenemos una boca de entrada muy grande, pero bueno, sí tenemos bastante espacio, sobre todo en esta parte superior, que para los que juguéis al golf yo creo que entra una mochila perfectamente. Y lo que sí tenemos sobre todo es bastante profundidad, con lo cual, si queremos hacer un viaje, puesto que lo de siempre, un Gran Turismo, pues estaba concebido para ser un deportivo en el que pudieras usar para viajar, aquí podéis cargar vuestras maletas y vuestro equipaje de sobra. Y un dato muy importante, y es que al ser descapotable, la capota no se guarda dentro del maletero, con lo cual no vamos a perder capacidad de carga. Se queda en su propio espacio, aquí justo detrás de las plazas traseras, con lo cual pues tenemos ese punto a favor respecto a otros deportivos descapotables. Pues si vemos el interior, en este nuevo Ford Mustang 2024 tenemos un interior muy pero que muy cambiado, aunque sigue teniendo la esencia pura de Ford Mustang. Y es que, como podéis ver, ahora tenemos una pantalla muy grande. Os dejo por aquí las pulgadas porque ahora mismo no recuerdo exactamente, pero ya podéis ver que es mejor dicho, son dos pantallas muy grandes, puesto que realmente tenemos una para el cuadro de instrumentos y otra para el sistema de infoentretenimiento, aunque aquí figura como si fuera una única. El volante es completamente distinto, tiene muy buen tacto, muy mullido, buena firmeza, y también cambian lo que son los botones. Unos botones que son muy intuitivos de utilizar, son bastante sencillos, donde podemos cambiar los modos de conducción o la dureza del volante, que también se puede graduar. Y respecto a la pantalla, por ejemplo, tampoco ya perdemos por completo el sistema de climatización de manera física. Es algo que no me gusta, pero sí es verdad que Ford lo tiene bastante bien resuelto. Pues siempre tenemos aquí, en la parte inferior de la pantalla, unos accesos rápidos y que son muy fáciles de utilizar, y casi que apenas tienes que retirar la vista de la conducción. Sí es verdad que es algo que no me gusta, pero bueno, por lo menos está bien empleado. Consola central también tiene algunos cambios. Seguimos manteniendo el botón del Start-Stop, mejor dicho, del arranque, en la parte inferior izquierda del salpicadero,
con algunos accesos rápidos para desactivar el start stop, un acceso rápido para cambiar los modos de conducción o del escape. Luego os enseñaré, pero las infografías del cuadro de instrumentos también se pueden cambiar, etcétera, etcétera. Tenemos cargador inalámbrico, una toma USB-C y una toma USB-A, al igual que una 12 voltios de tipo mechero. En este caso estamos ante la versión automática, aunque también tenemos caja de cambios manual de 6 velocidades. Tenemos aquí el selector y algo que me encanta es este freno de mano. Aunque es un freno de mano eléctrico, tenemos un sistema que podemos tirar de él y recuerda todavía a los clásicos frenos de mano de toda la vida de palanca. Esto es un punto a favor que ha hecho Ford, un gesto pensando en los más puristas, en los que nos gusta todavía la conducción deportiva y demás. Eso sí, no os recomiendo utilizar en ciudad, mejor en circuito, pero con este freno de mano podemos hacer drifting, todavía podemos seguir tirando de pincho para colocar el coche o derrapar con él, ¿vale? Luego, dos posavasos bastante profundos y grandes, donde podemos colocar 2 botellas o cualquier otra cosa, como podéis ver, y una pequeña guantera aquí en la consola central, que también tenemos una toma de 12 voltios. También tenemos otra guantera con cierre en el salpicadero, es algo pequeñita, pero bueno, te entra bien la documentación, el kit de emergencia, etcétera, etcétera. Y os he comentado que aquí tenemos cerradura. En cuanto cerramos el coche, esta central también se cierra, con lo cual si rajaran la capota, si reventaran la luna o lo que fuera, esto sigue estando bloqueado y cerrado, con lo cual tenemos ese plus de seguridad. Por lo demás, tenemos unas calidades de construcción muy buenas. Los que digan que no, es que el Mustang no tiene calidades porque es un Ford, mentira, no lo habéis probado. Tiene muy buenas calidades. A ver, sigue siendo un coche para lo que es barato, luego os explicaré, pero tiene muy buenas calidades de construcción. O sea, he probado coches de similares características de otras marcas, más premium incluso, y tampoco noto mucha diferencia. O incluso en algunos aspectos este Mustang es mejor, con lo cual yo creo que es algo que deberíais de tener en cuenta, de que las calidades son buenas. No penséis que por ser Ford van a ser calidades malas, en absoluto. Lo tienen bastante bien cuidado. Como por ejemplo estos asientos. Estos asientos son una pasada. Tenemos regulación eléctrica, por lo menos en distancia, para batir, mejor dicho, para reclinar el asiento sí que es de manera manual con una palanca. Eso sí que es algo que no me termina de convencer, pero bueno, por lo menos tenemos una regulación eléctrica. Son de cuero sintético y son calefactados y ventilados y son súper cómodos. Sí es verdad que a lo mejor en un deportivo me gustaría más un asiento que fuera más envolvente, más tipo como el de mi Fiesta, por ejemplo, del Fiesta ST, pero yo creo que estos asientos, si queréis un deportivo para pasear, como es el Mustang, un GT, un Gran Turismo, estos asientos son idóneos, son increíbles, os los recomiendo por completo. Las plazas traseras son cómodas, pero sí es verdad que son muy testimoniales, puesto que apenas tenemos espacio entre las piernas y los asientos delanteros. Con lo cual, para una pequeña emergencia o para llevar a vuestros peques allí con el sistema de ISOFIX, os puede valer. Y lo bueno es que al ser descapotable, pues bueno, tenéis un mejor acceso a las plazas traseras si quitáis el techo. Un techo que se acciona con esta pequeña palanca, giramos para quitar el desbloqueo y si ponemos el contacto, le damos al botón que tenemos en la parte superior, se bajan las ventanillas y automáticamente pues se recorre el techo. De este modo, pues ya podemos disfrutar de la conducción al aire libre y eso sí, llevar gorra porque días como hoy que hace calor y sol, os vais a quemar seguro. Desde los mandos del volante podemos modificar los distintos parámetros de información que aparecen en el cuadro de instrumentos, como el ordenador de a bordo, detalles de performance o presiones de neumáticos. También podemos cambiar entre los distintos modos de conducción, donde aparecerán en cada modo una imagen en 3D del Mustang con infografías muy llamativas. En la pantalla central encontraremos más tipos de configuraciones, como por ejemplo poder cambiar el cuadro de instrumentos y poner, por ejemplo, el del Fox Body del 87. También encontraremos indicadores performance, donde podés ver presión de aceite, carga de la batería de 12 voltios o fuerza G.
podemos acceder a un menú para cambiar las luces ambientales para obtener un mayor grado de configuración. También tenemos otro tipo de configuraciones para ver condiciones de aceleración y de frenado o poder activar el freno de mano en el modo drift. En la pantalla también podemos acceder de una manera muy intuitiva al sistema de climatización, aunque a mí personalmente me gusta más de manera física. Pues al volante de este Ford Mustang, la verdad es que las sensaciones son increíbles. Es un coche que, aunque la gente piense lo contrario, es muy dócil. Es un coche que lo puedes llevar alegre, que lo puedes llevar casi al límite y que se sigue manteniendo sobre su línea. Es un auténtico deportivo de pura cepa. Aunque en esta ocasión, en la versión GT, llevamos unas suspensiones más confortables, que por ejemplo en el Dark Horse la suspensión se comporta muy bien. Tenemos un buen talado de suspensión, ni muy blando ni muy duro, es decir, que podemos pasar por un bache sin que se nos salten los empastes, las cosas como son. Pero sigue teniendo la suficiente firmeza como para que el coche no barque. Si es verdad que a lo mejor si vas a 120 pasas por un pequeño resalto típico que puede haber en carretera, puedes notar a lo mejor como que flota un poquito el frontal, flota un poquito el morro, pero es súper estable. No vas a tener una sensación de qué miedo, se me va el coche, en absoluto. Si es verdad que a lo mejor las generaciones anteriores del Mustang, cuando tenían el eje rígido trasero y otro sistema de suspensión, pudiera llegar a ser el caso de que pudieras tener más descontrol sobre el coche, pero en este caso no. Eso es un tema que quería aclararlo, sobre todo porque hay mucho desconocimiento respecto a este tema por parte de muchos aficionados al mundo del motor, que opinan que no es un deportivo como los europeos. Yo creo que no tiene nada que envidiarle, la verdad. Sobre todo por el tema de suspensión, como os he comentado, y por la parte dinámica del motor, y en este caso caja de cambios automática. Es una maravilla. O sea, no vais a tener un deportivo con un V8 atmosférico como es este hoy en día. 450 caballos en esta versión. En el Dark Horse subimos a 480. Empuja una barbaridad, da igual en qué marcha vayas, si vas en cuarta, en décima marcha, da igual, sigue empujando. Suena bonito, suena bronco, pero te da unas sensaciones, un feeling increíble. Y aunque tiene 450 caballos, penséis que es un V8 que va a consumir mucho, la media que tengo ahora mismo es de unos 13 litros a los 100. Es verdad que en carretera lo he llegado a bajar en una conducción eficiente y siempre respetando los límites de velocidad, por supuesto. He llegado a hacer 9,5 litros, o sea, es un litro más de media que hace mi Ford Fiesta, que es un 3 cilindros con 200 caballos. No es un consumo alto para este coche, es un consumo bastante razonable. Luego sí es verdad que si vas más alegre, vas con una conducción más deportiva, puedes subirle bastante más el consumo. A lo mejor se te puede disparar a 25 litros por lo menos. Pero bueno, que si queréis este tipo de coche, un Ford Mustang con un V8 y tenéis ese miedo de que me va a consumir mucho para un día a día o pasear un fin de semana, ir a tomar algo a algún pueblo cercano, lo que sea, no os preocupéis porque no vais a gastar mucho dinero en combustible en este coche. Si es verdad que llenar el depósito estará rondando en torno a los 80-90 euros, depende de dónde echéis. Siempre gasolina 98, pero no va a tener un consumo excesivo como pueda ser en otros coches de otras marcas, con potencias similares o motores incluso más pequeños. Yo creo que es muy buen consumo, muy buen aprovechamiento, y esto se debe también sobre todo a una mejora que, aunque parece una pequeña mejora de nada,
pero supone un gran avance, sobre todo para el tema de estos consumos y eficiencia, sobre todo también para la hora de entregar potencia y demás. Y es que ahora en el motor tenemos 2 admisiones, es decir, si os enseñaré por aquí imágenes del motor, vais a ver que tenemos 2 filtros de aire que luego dirigen a un mismo cuerpo de admisión, pero esto lo que nos facilita es una mejor entrada de aire de admisión hacia el bloque y podemos repartir de una manera más eficiente la entrada de aire a una bancada o la otra. Pensar que es un V8, con lo cual tenemos una bancada por un lado, otra bancada por otro. Cilindros en un lado y cilindros en otro, con lo cual cuanto mejor aprovechamiento tengamos de esos cilindros, de esa entrada de aire, mejor eficiencia vamos a tener, mejor entrega de potencia vamos a tener también. Como si fuera un turbo metiendo más aire al motor, en este caso sigue siendo un atmosférico, pero tenemos 2 vías de entrada de aire, con lo cual ganamos ese punto a favor. Luego otro tema que os quería comentar es esta caja de cambios. Siempre he sido fanático de las cajas de cambio manual y siempre he dicho que si me compro un Mustang sería manual. Pero después de probar este cambio automático de 10 velocidades, yo creo que me quedaría con este. Sí es verdad que el cambio manual tiene un tacto exquisito, recorridos muy cortos, muy duros, una firmeza que me gusta, de deportivo clásico, pero es que este cambio automático de 10 velocidades, convertidor de par, es súper rápido. O sea, nada que envidiar a un doble embrague. Es más, casi que recomendaría más un convertidor de par antes que un doble embrague, sobre todo por tema de fiabilidades a la larga. Además, por lo dicho, ahora mismo los convertidores de par son muy rápidos, tienes una respuesta prácticamente inmediata de cambio de marchas, tanto para subir como para bajar, y lo que nos permite es que al tener 10 velocidades en carretera a 120 podemos ir en décima marcha a unas 2000 vueltas como mucho. O sea, yo he conseguido llevar este coche a 120 en 1800 revoluciones por minuto. Es que es muy poquito para este motor, entonces con eso conseguimos también, pues lo que os he indicado, mejores consumos. Eso sí, para una conducción deportiva es la bomba. Tenemos muy buena respuesta y con las levas en el volante detrás son un poquito pequeñas y van junto con el volante, con lo cual cuando vamos girando el volante la leva también va con ella, pero es intuitivo. No he cogido coches con cambios automáticos con levas de peor feeling, las cosas como son. Punto a favor también, igual que el tacto del volante, la posición de conducción es exquisita, me gusta mucho. Puedes ir con las piernas muy estiradas, una posición cómoda, los asientos son espectaculares, como os he comentado, en el interior. Y poco más, tenemos muchos sistemas de ayudas a la conducción, puesto que ya son obligatorios, por supuesto, y la verdad que funcionan muy bien. Los mantenimientos de carril, la proximidad contra el vehículo de delante, son cosas que ayudan a la conducción y que funcionan muy pero que muy bien. Te pueden salvar de algún que otro apuro, incluso si fuera necesario, pues en caso de una frenada de emergencia o una maniobra evasiva, lo que sea. Funcionan muy bien. Control de tracción y control de estabilidad también muy bien puesto a punto, con lo cual no tengáis miedo de que al ser un tracción trasera se os pueda ir de la parte de atrás, porque la verdad es que no, va muy bien. Es muy dócil, como os he comentado, y poco más. Yo estoy encantado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí este Ford Mustang convertible. Yo estoy enamorado de este coche, os lo digo de verdad. Si tuviera el dinero suficiente para comprarlo, sin duda lo tendría en mi garaje. Igual no la versión descapotable, no la versión convertible, a lo mejor la versión Fastback y posiblemente en su versión Dark Horse, que es un poquito más potente y tenemos algunos cambios de estética y de suspensiones, pero vamos, aún así con uno de estos tampoco me quejaría, la verdad. Y nada más, si os ha gustado este coche, que sepáis que lo tenéis disponible en Ford Eisa, os dejamos por aquí el enlace en la descripción. Parte desde unos 69.900 euros aproximadamente, y si queréis información, lo dicho, tenéis el enlace en la descripción o os podéis pasar directamente por alguno de los concesionarios Ford Eisa y consultar condiciones tanto de este, que lo tenéis de vehículo de ocasión, o
nuevo, de otra configuración, lo que vosotros prefiráis. Sin duda, los compañeros de Fordesa os van a atender y de la mejor manera os vais a poder llevar un Ford Mustang a casa. Así que poco más. Agradeceros a vosotros que estéis aquí con nosotros siempre, que deis un buen like, comentarnos en los comentarios qué os parece este nuevo Ford Mustang, qué os gusta, qué no os gusta de este coche y nada más. Os dejamos por aquí con él y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.